Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos toda la traba. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en una transmisión más de Comunidad 24 en vivo. El objetivo de Comunidad 24 en vivo es organizándonos socialmente para el buen vivir, y hoy tenemos como invitadas especiales a María Eugenia Ochoa García, a Aide González y a Arely Castillo. Nos van a platicar, nos van a compartir lo que están haciendo dentro del eje temático de la naturaleza y la soberanía alimentaria. Fíjense que este tema de la naturaleza y la soberanía alimentaria es muy amplio, y el objetivo de este medio de comunicación comunitario es el hecho de invitarlas y de invitarlos a que podamos construir colectivamente un medio de comunicación desde nuestro barrio, desde nuestra colonia, desde nuestro municipio, Junta Auxiliar, que compartamos lo que estamos haciendo en comunidad. Hoy tenemos distintos temas, principalmente la invitación de hacer la comunicación comunitaria para generar procesos inclusivos. Estos folletos que los estamos poniendo a su vista habla sobre la comunicación popular, educativa y comunitaria. ¿Cómo? Si están ustedes interesados, pónganse en contacto vía Telegram a través del canal de Comunidad 24 en vivo, y nosotros les haremos llegar este material. Y si tienen dudas o si quieren hacer un canal de comunicación popular, nuestros amigos Alejandro y Héctor los acompañarán en capacitación, en cursos, los estarán con ustedes para poder desarrollar esta tarea. Hoy vamos a hablar sobre el agua, el suelo, vamos a hablar sobre deshidratadores. Va a estar muy interesante el tema, los temas a tratar. Pero en el caso del agua, Maru, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Se está viviendo a nivel internacional, se está viendo que ya se vive a nivel nacional, y también es un problema que ya estamos viviendo en nuestro territorio, en nuestro estado. Yo creo que la humanidad tiene que reflexionar sobre la importancia del agua, y por eso estos programas son muy importantes. Maru, adelante. Muchas gracias, Javier. Y bueno, saludar a todas y todos quienes en este momento nos están sintonizando. Es muy importante para Comunidad 24 hablar sobre naturaleza y soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque somos naturaleza, es parte de nuestra vida. Sin estar vinculados y siendo conscientes de la importancia que tiene el agua, la tierra, el aire, todos los elementos de los que somos parte, pues va a ser muy difícil y vamos a tener la problemática que lamentablemente estamos teniendo en términos del cambio climático que vivimos y en términos del estrés hídrico, del cual ya nos estaba hablando nuestro compañero Abelardo. Y bueno, el día de hoy, y hablando de comunicación, para nosotros como Comunidad 24 es muy importante construir comunidad en cada uno de los aspectos o de los ámbitos que estamos abordando. En naturaleza y soberanía alimentaria queremos construir comunidad específicamente en el tema del agua, porque ustedes, fíjense, sin el agua no podríamos vivir. 2/3 partes de nuestro cuerpo son agua, igual que de nuestra tierra, de nuestro globo terráqueo, las 2/3 partes son agua. Y si hay cualquier desequilibrio, viene un problema, y que de eso se conjunta este fenómeno que nosotros llamamos de cambio climático. Hay aquí, hablando de comunicación, que es muy importante, un proceso que para Comunidad 24 es vital, es el de informarnos. Es muy importante que en nuestra comunidad, con nuestra familia, amigos, amigas, compañeros y compañeras de trabajo, podamos compartir materiales de información.
porque cada rato estamos escuchando que estamos atravesando por una sequía que antes no era visible, no era tan clara ante nuestro sentir y nuestros ojos. Estamos escuchando que en el norte de México se vive una crisis muy fuerte, que hay ciudades que no tienen agua por semanas, que están viendo cómo traer canales de agua de otras ciudades o extraer agua subterránea de otros pozos que se encuentran lejos porque se está viviendo esta crisis. El programa de apoyo del desarrollo hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que es el que tienen ustedes en pantalla, ha sido generado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la red de agua. Y de alguna manera les recomendamos que puedan acceder a él para que puedan ver la información. Nosotros en el estado de Puebla estamos ubicados dentro de la cuarta región hídrica que se llama del río Balsas. Y en el caso específico, por ejemplo, del municipio de Puebla, nosotros estamos en la subcuenca del río Atoyac, del alto del río Atoyac. Y esto es importante que lo vayamos ubicando. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es su situación. Actualmente, según los analistas en términos de hidrología, tenemos ya un estrés hídrico porque la disponibilidad de agua ya va siendo poca por persona. Estamos amenazados, sobre todo en municipios como Tecamachalco, de que va a ser uno de los primeros municipios que va a sufrir de un estrés hídrico muy grande y donde puede haber temporadas donde no puedan tener agua. Entonces, se tengan que usar medidas alternativas para que su población pueda tener agua. Y esto es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos enfrentando al respecto. Un tema es a dónde se orienta el agua que nos llega de esa cuenca hidrológica del Alto Atoyac, por ejemplo. La mayor parte del agua se está orientando a la producción agrícola. Y el tema aquí es que mucho de lo que se utiliza en la producción agrícola se contamina por el uso de agroquímicos, sobre todo en la producción agroindustrial o donde hay mucho uso intensivo de agroquímicos. La otra vía es el abastecimiento público, que es la segunda parte, o el segundo lugar que ocupa el aprovechamiento del agua. Y el tercero es la industria autoabastecida también, que tiene que ver sobre todo con la industrial. Y aquí tenemos industria textil, automotriz y hay minería en el estado de Puebla. Para el caso de la energía eléctrica, sería el último lugar en que se destina a la producción de la energía eléctrica. Pero es importante plantear que el 24.8% del agua que nos abastece es de agua subterránea, que viene también de pozos, que son los que se extraen de manera de esa agua subterránea. Y la mayor parte, el 75.16%, es de agua superficial, que viene del acuífero central y de nuestros ríos. Un tema importante aquí es que se están contaminando, y aquí hay relaciones de poder, por quienes más contaminan son las industrias y es la agroindustria. Entonces, tiene nombre y apellido porque tienen concesiones. Pero ¿cuál es la alternativa a toda esta problemática de estrés hídrico, de contaminación? La alternativa tiene que ver y está surgiendo desde las comunidades y tiene que ver con cómo miramos el agua, cómo miramos su aprovechamiento. Y bueno, hay más información en este PowerPoint que ustedes van a encontrar y que les vamos a ir trayendo. Hay un tema que es sobre hidrología en el estado de Puebla y es un sitio que se llama Para Todo México y es importante que ustedes la puedan ir analizando. Tiene que ver mucho con lo que yo les decía en el caso de los ríos. Bueno, el río Atoyac, que es uno de los ríos más contaminados, el río Tlapaneco, el río Grande, Yamacuzac, que estos ríos pertenecen a lo que sería la cuenca del río Balsas. Si podemos avanzar, también para que ustedes puedan ver en la prensa cómo nos plantean que el 80% de los ríos, cuencas y presas, por ejemplo la presa de Valsequillo, están fuertemente contaminadas. Y esto lo dice Conagua. Conagua es el organismo que desde el gobierno a nivel federal es la Comisión Nacional de Agua,
tiene que ver con el agua, con todo el gobierno del agua, es el ente rector. Y por eso es tan importante tomarlo en cuenta. Hay planes estatales, planes de desarrollo también a nivel de municipios que abordan el tema del cuidado ambiental y atención al cambio climático. Sin embargo, aquí vienen una serie de cifras sobre disponibilidad de agua, la verificación, cómo las empresas están reguladas o no, el uso de suelo y vegetación, etcétera. Toda esta información está en lo que es el ámbito de los planes de desarrollo. Pero esto es muy importante que tenga una acción de contraloría ciudadana. Una contraloría donde la ciudadanía, las comunidades, los pueblos podamos organizarnos para poder dar seguimiento a qué está pasando con nuestra agüita, como dicen los pueblos originarios, las comunidades indígenas. Dicen, es que el agua es mi madre, yo no la podría vender. ¿Tú venderías a tu madre? Porque tanto la tierra como el agua es algo que nos protege. Hoy quisiera dejar hasta aquí este panorámica del agua, porque cuando ya aterricemos en el caso del municipio de Puebla y de otros 5 municipios más colindantes de la zona metropolitana, nos encontramos un tema que abordaremos en el próximo programa, que es la privatización del agua que se dio y entró en vigencia en el 2014. Abordaremos esta temática y cómo ha impactado y cómo nos ha afectado. Entonces, hoy hasta aquí me quedo y solo les recuerdo que leamos, nos informemos y compartamos en comunidad qué pasa con nuestra agüita, de dónde viene el agua que nos llega y cómo la utilizamos. Muchas gracias. Gracias, Amado. Gracias. Fíjense, amigas y amigos, que Maru compartió estos temas que son muy importantes como ciudadanía, los tenemos que conocer. Los programas especiales que hablan sobre el cuidado ambiental y atención al cambio climático que tiene el gobierno del estado y el programa sectorial de desarrollo rural. ¿Por qué estos dos? Porque el campo es fundamental y cuando se habla del campo se habla del suelo. Y cuando se habla del suelo, tenemos que ver cómo se está desarrollando la producción agrícola en nuestro estado. ¿Qué tanto se está cuidando el suelo? Hay estudios científicos que señalan la relación tan importante entre el agua y el suelo. Mientras un suelo sano se encuentre, más tema del agua sana va a tener la humanidad. Y estas páginas que les estamos compartiendo a través de estas diapositivas son muy importantes, porque ¿cuántos de nosotros conocemos lo que se produce en nuestra región? ¿Cuántos de nosotros conocemos cómo se produce en nuestra región? ¿Se estarán utilizando químicos? ¿No se estarán utilizando químicos? Y aquí quiero hacer un paréntesis para que Arely nos comparta la experiencia organizativa que están desarrollando en el tema del suelo. Se puede trabajar con un suelo enfermo, se puede recuperar un suelo enfermo, ¿qué diferencia existe entre un suelo enfermo y un suelo sano? Hay cultivos como la técnica de cultivos biointensivos que permite a las personas ver esos resultados en la ciudad, en sus casas. ¿Qué experiencia tienes en esto, Arely? Hola, buenas tardes a todos. Sí, realmente la cuestión del suelo es un tema bastante amplio porque es algo que nos une a todos tal cual, ¿no? O sea, pisamos el mismo suelo y el suelo es el origen de la vida y el destino de la misma, ¿no? Todo recae de nuevo al suelo. Entonces el tema del suelo es bastante importante y vasto en cuestión de su cuidado, ¿no? Y preservación para podernos cuidar y preservar a nosotros. El suelo enfermo, tal cual lo conocemos, es más bien un suelo descuidado, un suelo maltratado, evidentemente por nuestras actividades en su mayoría de veces. El nexo que hay o la intimidad que existe entre la salud del suelo con la salud de lo que crece en este suelo es evidentemente muy notoria, porque si nosotros no tenemos un suelo sano, evidentemente no vamos a poder cosechar cosas sanas para comer y por ende las personas no vamos a estar sanas. Entonces esto es verdaderamente importante. Ahora,
Un suelo sano es un suelo que permite que la vida florezca. Se dice que en un puñado de suelo hay más seres vivos, microorganismos y bichitos, hay más que personas en el planeta, ¿no? Entonces al decir un suelo sano, hablamos de un suelo vivo y tratamos de regenerarlo de forma más acelerada en este método que usted acaba de mencionar, el método biointensivo. Podemos llegar a generar suelo vivo 60 veces más rápido que la naturaleza. La naturaleza lo va haciendo con su paso, con su tiempo, y es un tiempo que evidentemente ahora ya no contamos con él, ¿no? Entonces tenemos que acelerarnos en este trabajo. Y muchas veces pensamos que el hecho de regenerar suelo o de cultivar suelo tiene que ver directamente con las personas del campo. Sin embargo, yo creo que en este punto es importante que ya todos nos sintamos parte de este cambio, de esta labor. Y aquí en la ciudad también se trabaja con este tipo de actividades. La forma en la cual nosotros podemos generar suelo vivo es por medio de la composta, ¿no? Es parte de uno de los principios que forman parte de este método. Y justamente en el trabajo con comunidades aquí en la ciudad de Puebla, con colonias que están interesadas, grupos de personas que están interesados en llevar este tipo de agricultura a sus espacios públicos, haciéndose una apropiación benéfica que no solamente beneficia a estos grupos, sino que también se expande a la comunidad. Es una labor constante, ¿no? El estar trabajando con ello. Y nos hemos dado cuenta que aquí en la ciudad la mayoría, si no es que me atrevería a decir todos los suelos, que son parques, que son jardines, están verdaderamente descuidados. Son suelos que carecen de permeabilidad del agua, que están compactados, que tienen materia orgánica casi nula, y por ende el trabajar en ellos es muy difícil, ¿no? Sin embargo, ahí está el esfuerzo por hacerlo, ¿no? Y todo esto se basa con la realización de la composta, que es en sí el tener como una especie de gestión de residuos orgánicos organizada, ¿no? Que es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, el hacernos cargo de nuestros residuos y quizá pues también poderlos transformar, ¿no? Hablamos ya no de una economía lineal, sino de una economía circular, donde también tratamos de esa misma manera, pues agregarle al suelo o revolverle al suelo lo que hemos tomado de él. Entonces, en la ciudad se están dando varios movimientos que están buscando hacer esto, ¿no? De forma local. Y es padre porque esto habla de un movimiento no solamente social, sino a nivel personal, en la cuestión del cultivar nuestras mentes, ¿no? Yo escucho mucho al maestro Juan Manuel cuando dice que el estado de una agricultura orgánica no solamente se habla de cultivo de suelo, sino cultivo de mentes, cultivo de conciencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar, ¿no? Realmente el labor que se hace para poder cultivar el suelo y regresarle la vida es hasta casi intuitivo. Sin embargo, la cuestión que nos limita en mi percepción es la mente, porque en estos movimientos de los cuales les cuento hemos llegado incluso a toparnos con oposiciones de la misma comunidad. Entonces es verdaderamente interesante, ¿no? Que nosotros tengamos la facultad de poder regresarle la vida al suelo que nos está dando y pues nos neguemos a hacerlo, ¿no? Entonces es verdaderamente interesante y el hecho es muy sencillo, ¿no? El utilizar la composta para poder revertir quizá estos pronósticos tan alarmantes que tenemos, como que se pronostica que en 2050 pues habremos perdido el 90% de los suelos cultivables en la tierra, ¿no? Y hablamos de que toda la superficie que contamos como humanidad no es realmente, o sea, las montañas, la cuestión de los desiertos y este tipo de lugares no los ocupamos para cultivar. Entonces, lo que nos queda para cultivar, eso lo estamos perdiendo. Y para 2050 realmente se ve muy cercano y pues de hecho se están adelantando varios pronósticos que ya se venían mencionando, ¿no? Que esto, al final de cuentas, no solamente nos afecta a nosotros como humanidad en la cuestión alimenticia, sino también en la cuestión del calentamiento global, dado que muchas zonas se están deforestando para poder pues darnos abasto para la comida, porque los suelos ya no están produciendo igual o ya no sabemos cómo hacerlo y al final de cuentas acabamos contribuyendo más a este calentamiento, ¿no? Que nos merma en las producciones. Entonces todo está ligado íntimamente, todo está ligado, el suelo, el agua y la cuestión de cómo nosotros nos vamos desarrollando para poder seguir prevaleciendo es un equilibrio muy delicado, ¿no? Y muy hasta cierto punto frágil,
que se está rompiendo, pero tenemos la facultad de poder, pues, restablecer. Perfecto. Gracias por tu opinión. Fíjense que un factor muy importante, el agua puede ser un factor de organización desde el hogar, con los vecinos, con las vecinas, con las amigas y los amigos y con los compañeros y las compañeras de trabajo. El agua en casa, el agua con los vecinos, el agua con la familia extensa. También esto va muy relacionado con el suelo, como lo señaló Arely, y Arely ha tenido experiencia de ir generando comunidad a través de la reflexión de cómo recuperar los suelos. Dos elementos importantes relacionados con la naturaleza, pero algo que también nos ha estado llamando mucho la atención es cómo apoyar a la gente que produce en el campo y muchas veces tiene el problema del transporte o tiene el problema de que cuando produce coincide con otros productores de la misma región o de otras partes del estado, de otras partes del país, y los costos de sus productos se vienen abajo. Frente a esa situación, Comunidad 24, a través de un colectivo de mujeres, ha empezado a organizar un proyecto cooperativo sobre deshidratadores que permitan que los productores del campo le puedan dar un valor agregado a sus productos, y que no solamente los productores del campo, sino que también los consumidores de la ciudad podamos organizarnos en temporadas altas de determinados productos para deshidratar los mismos. Nos va a compartir esa experiencia Eli. Antes de que comparta la experiencia Eli, que es muy interesante de cómo están organizando el tema de los deshidratados, les quiero compartir que también hay otro programa que es un programa institucional que habla sobre la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, que ya nos referían, ya vimos el problema de la contaminación del agua, la preocupación que existe por parte de las autoridades en cuanto a épocas de sequía, cómo podemos resolverlo. En futuros programas vamos a ver cómo se puede sembrar incluso el agua. Vamos a tener este proyecto de Comunidad 24, es tener una información distinta a la de los medios tradicionales. Y para ir cerrando, fíjense esta página que me parece muy interesante, que se llama Naturalista. Es un programa, no sé si ustedes ya lo hayan visto, que les permite, es interactivo, se registran y los animalitos o las plantas que ustedes van viendo en su región lo pueden compartir con este proyecto. Para eso vamos a ver si se puede ver un video antes de que el ID pueda participar. Es este. Espero que sea de su interés. Las redes sociales y la tecnología han rebasado nuestras expectativas. No solo se trata de compartir eventos, chistes, vacaciones y noticias. Las redes se pueden usar para promover la educación y la cultura de los ciudadanos. Naturalista es una red social en donde los participantes aprenden y contribuyen al conocimiento de la naturaleza de México y del mundo. Iniciada hace un par de años, la comunidad naturalistas en México ha ido creciendo rápidamente y se está generando un gran acervo de observaciones de inmensa importancia. Ya se han acumulado un gran número de observaciones de las especies en riesgo del país. Nos puede ayudar como herramienta de alerta temprana, ya que está registrando la distribución de cientos de especies introducidas de otros continentes. Está contribuyendo a la recopilación de información de fenómenos migratorios como el de la mariposa monarca, que de otra forma sería muy costoso documentar. Se han registrado observaciones sobre especies de importancia para la salud y plagas importantes de cultivos agrícolas y forestales. Por si fuera poco, Naturalistas ya empieza a contribuir en el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia. Además de fomentar y beneficiarse de la ciencia ciudadana, Naturalista también es una gran herramienta para el conocimiento y manejo de áreas protegidas, así como complemento indispensable del ecoturismo.
Con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Semarnat, se equiparon 20 áreas protegidas con computadoras y cámaras para realizar inventarios fotográficos. Otras áreas protegidas se han ido sumando a la iniciativa. El registro de estas observaciones es esencial para el manejo de las áreas protegidas y beneficia al turismo. También se han creado proyectos en sitios arqueológicos y pueblos mágicos. En alianza con la Fundación Carlos Slim, se apoya con equipo y capacitación a 20 proyectos por año en comunidades rurales de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Y con becas para curadores especialistas que constantemente realizan las identificaciones de la red. El apoyo de la Fundación Carlos Slim también ha sido fundamental en el desarrollo de la nueva aplicación para teléfonos celulares. Algunos estados empiezan a sumarse para promover esta gran iniciativa, en conjunto con organizaciones científicas, educativas y de la sociedad civil. Esta gran labor de ciencia ciudadana está generando información que se utiliza no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Y tú qué esperas? Únete a esta gran red social y ayúdanos a aumentar la apreciación de los seres vivos con los que compartimos en el planeta. Tus observaciones contribuyen a la educación y al conocimiento de la riqueza natural de México y del mundo. Soy naturalista. El objetivo, amigas y amigos, de este programa es que también se desarrollan comunidades de comunicación comunitaria en donde se puedan compartir las experiencias que se están desarrollando en distintas partes de nuestro estado. Ya también está con nosotros el maestro Héctor Bernal, que va a ir cerrando el tema del día de hoy con la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Cómo podemos apoyarnos para enfrentar este tema tan importante? Eli, ¿qué nos dices con relación al proyecto que están desarrollando relacionado con los deshidratadores solares? Gracias, Lick. Saludos a todas y a todos. Gracias por la invitación. Pues efectivamente todo tiene relación, como lo comentó Areli y también la maestra María Eugenia. Tanto la naturaleza impacta en lo que estamos consumiendo en el campo y efectivamente esta relación con la salud, el campo, la naturaleza, todo tiene que ver con nosotros y ahora más que nunca, ¿no? Ahora que necesitamos un contacto más directo con el campo, con los productores, con las productoras, que sea esta vinculación un poquito más sana en el sentido de que podamos tener productos del campo sanos y al mismo tiempo llevarnos a la boca algo que nos va a beneficiar a largo plazo. Este producto que estamos empezando a incorporar tiene que ver con todo lo que podamos imaginar que se puede secar, porque la actividad del secado o del deshidratado ya viene de mucho tiempo atrás. Es una técnica que se ocupaba por nuestros ancestros, nuestros antepasados, pero que se ha ido un poco perfeccionando y que afortunadamente hoy en día podemos ocupar tanto el sol como podemos ocupar la electricidad. Entonces nos podemos imaginar una gran gama de productos que pueden estar a nuestro alcance, desde duraznos, manzanas, plátano, piña, jícama, betabel. Todo puede estar a nuestro alcance, lo podemos consumir de manera en el tiempo, no pasa nada. Si se deshidrata, se puede mantener este producto aproximadamente en almacenamiento, sin contacto en la humedad, en un lugar fresco, si es lejos del sol, aproximadamente un año. Entonces, esto nos favorece mucho porque así también el productor o la productora puede tomar los beneficios de deshidratar, de quitar totalmente la humedad de ese producto que acaba de cosechar y mantenerlo un año para poderlo transportar y ofrecerlo a diferentes consumidores en diferentes partes del estado o en diferentes ciudades o en diferentes lugares donde no llegue ese tipo de producto, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el deshidratado, que incluso recientemente tuvimos una experiencia muy agradable en Buenos Aires, Copala, donde el productor, su preocupación mayor es qué voy a hacer con 1000 piñas, una gran cantidad de piñas a punto de echarse a perder,
ya en su punto para comerse, pero que desafortunadamente no las puede trasladar desde la sierra hasta la capital, ¿no? Porque implica un flete muy costoso, porque implica que va a tener que vender su producto muy barato, cuando en la ciudad de Puebla encontramos que la piña está a 23 pesos y no alcanza a cubrir todos sus costos. Pero ¿qué podemos ofrecer si en lugar de venderlo como un producto fresco, mejor se venda como un producto deshidratado? No solamente ahorramos esos costos al productor, sino le damos valor a ese producto final, porque esta piña ya deshidratada mantiene sus nutrientes intactos, por un lado, y por otro lado, también podemos ofrecerla en diferentes modalidades, con chile, como botana, como polvo para preparar agua, para preparar licuado, etcétera. Entonces, la imaginación y la creatividad no se termina en solo en tener el producto deshidratado. Pero también hay otra cosa. ¿Qué tal si empezamos a imaginar un mundo donde ya no tengamos que consumir tanta azúcar refinada o tanto alimento procesado? Entonces, necesitamos pensar un poquito más allá en ese contacto con la naturaleza, en ese contacto con el campo, en tratar de tener un producto que nos beneficie en todo su espectro. En un país donde tenemos una gran cantidad de personas con diabetes, que desafortunadamente tenemos la herencia de que algunos de nosotros podamos generar en algún momento dado, necesitamos hacer a un lado estas papitas, estas botanas que no ayudan ni en la misma escuela, ¿no? En la misma escuela a veces encontramos con mayor facilidad la comida chatarra que los alimentos saludables. Y qué mejor que pensar en un producto deshidratado que nos pueda beneficiar, porque vamos a comer una piña que recién se cortó hace poco tiempo, o en su caso que está en muy buen estado y que no ha perdido sus nutrientes. O incluso podemos pensar todavía mucho más allá. Podemos pensar en condimentos, podemos pensar también en, por ejemplo, el ajo deshidratado, una sopa para ya elaborarla llegando a casa, ya esté deshidratada y solamente hay que esperar a que hierva el agua y ponerle lo demás que quisiéramos agregar a nuestra sopa. Entonces, tenemos una gran infinidad de opciones muy saludables y que esto podría beneficiar tanto a los productores y a las productoras como a los consumidores, y ahí entraría muy de la mano la comunicación. Creemos que la comunicación es una alternativa muy eficaz en el sentido de que podamos organizar a un grupo de productores, productoras, organizar consumidores, para que de esa manera terminemos con el coyotaje, por un lado, y por otro lado, se promueva el comercio justo, que al final Comunidad 24 tenemos esa ideología del comercio justo, de la colaboración, de la solidaridad, y qué mejor que promoverlo de esta manera un poco más consciente y responsable. De esta forma, logramos que consumidores tengan en su casa, consumidoras tengan en su casa productos sanos y saludables a buen precio y justo para el productor y la productora que le dedicó 2 años, 5 años, 7 años para poder tener esa verdura o esa fruta fresca y sana en nuestras bocas, ¿no? Entonces, creemos que la comunicación es esencial y qué mejor si lo hacemos invitándolos a irse organizando para que tanto se acerquen al tema del deshidratado como para ofrecerles alternativas de diferentes productos al alcance de sus manos que pueden ofrecerles nutrientes y que se van a mantener sanos y lejos también de la diabetes que tanto daño nos hace. Entonces, pues simplemente invitarlos a todas y a todos a que se vayan acercando más a ese tema, y con mucho gusto desde la cooperativa de Patiani
pues nos ponemos a su disposición para seguirles dando información. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. También invitamos a los compañeros y las compañeras que nos están viendo a que se pongan en contacto a través de Comunidad 24, y si están interesados en el tema de los deshidratados, pues inmediatamente le informaríamos a Eli para que los contacten. Si están interesadas o interesados en el tema de los suelos, a Eli para que pueda platicar con ustedes sobre talleres de cultivos biointensivos, o si están interesados o interesadas en el tema del agua, pues con Maru podríamos contactarlos a través de Comunidad 24. El tema de la soberanía alimentaria va muy de la mano con cómo poder apoyar a las y los productores del campo, cómo cuidar los suelos, cómo cuidar el agua, pero va más allá de estos temas. Es una visión en donde todos y todas tenemos que participar, tanto los trabajadores de la ciudad como las trabajadoras de la ciudad y del campo. Maestro Héctor, ¿qué nos tiene usted que decir con relación a este tema tan importante que es la soberanía alimentaria? Perdón, ¿me toca hablar? Es correcto. Adelante. Es que estaba fallándome por aquí un poquito el internet. El tema de la soberanía alimentaria, esta vez quisiera yo abordarlo desde esta temática que ustedes ya estaban comentando, el tema de la comunicación. Y quiero comentarles, amigos, que desde muy joven, de mi etapa de estudiante, el tema de la comunicación siempre se me hizo una cuestión muy emocionante, muy interesante. El haberme dado cuenta a una temprana edad de la importancia de que hayamos los seres humanos desarrollado una herramienta tan poderosa, evolutivamente hablando, cuando empezamos a desarrollar la voz a la par de nuestro cerebro, y ese poder tan grande que nos hizo dar un salto tremendamente grande en nuestra etapa evolutiva, pasar de la voz al poder plasmar nuestras ideas en paredes rocosas, a través de diferentes signos, etcétera. Ha sido un tránsito que a mí siempre me ha parecido fascinante, muy complejo. Y en la actualidad, esta etapa que estamos viviendo, tal vez muchos de los jóvenes no se den cuenta, esta etapa tan especial en la que estamos viviendo, una nueva revolución de tipo tecnológico, donde tenemos estos dispositivos que a veces nos fallan, pero en general nos han dado todavía mucho más poder de comunicación. Sin embargo, a la par de eso existen sus desventajas, ¿no? Ya no es el problema de la falta de información, sino del exceso de información y de mucha información que no es tan veraz, que no es tan creíble. Entonces, esto que comentaba el IDE, por ejemplo, no hay cosa más difícil que convencer a una persona que tiene muy poco acceso a información de calidad que su alimentación es incorrecta. Una persona, nosotros le podemos decir muchas veces que lo que está comiendo no es conveniente, pero si esa persona está siendo bombardeada por una gran cantidad de información de manera masiva por la radio, por la televisión, etcétera, muy difícilmente nos va a creer, por más que insistamos en que debe de cambiar sus hábitos alimenticios. La comida chatarra es uno de los grandes males derivados sobre todo de los medios de comunicación. Entonces, eso nos limita mucho el avance hacia la soberanía alimentaria. Yo quisiera comentar eso porque es muy, muy importante. Esto que se está promoviendo de los colectivos de comunicación comunitaria es la mejor herramienta que podemos tener, el de impulsar pequeños colectivos que discutan, que se hagan de información, que construyan información y que la puedan difundir en su ámbito cercano, en su familia, etcétera, donde el tema de la salud es un tema fundamental. Creo que la pandemia de COVID-19
nos dio en buena medida esa oportunidad de decir, aquí están las pruebas de que necesitamos cambiar nuestros hábitos alimenticios, que necesitamos transitar de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria, que existen tecnologías como los deshidratadores solares y otros que son relativamente económicos y que nos pueden traer grandes beneficios. Bueno, eso es lo que quisiera yo comentar, tratando de eslabonar el tema de soberanía alimentaria con el de comunicación, amigos. Muchas gracias. Aprovechando, maestro Héctor, ¿qué experiencias organizativas dentro de la soberanía alimentaria usted como investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha visto en donde la academia se involucre con las y los productores del campo? ¿Qué es lo que podrían hacer las y los productores del campo que están preocupados, que ya comprendieron la importancia de la soberanía alimentaria, que comprendieron la importancia de cuidar el suelo, de cuidar el agua y de poder llevar productos sanos a la ciudad? ¿Qué es lo que la universidad o los investigadores o la comunidad donde usted se desenvuelve de gente relacionada con el campo podría aportarle a estas poblaciones de productores del campo, de hombres y mujeres productores del campo? Gracias por la pregunta, licenciado Abelardo. El tema que para mí es central en esta pregunta es el tema de la ciencia. Hay una gran cantidad de conocimiento empírico que es muy importante porque nuestro conocimiento parte de ese tipo de conocimiento, el conocimiento que tiene la gente, común, la gente del pueblo, nosotros mismos, ¿no? Cuando no hemos arribado todavía a cierto tipo de conocimiento. El papel de las universidades, a mí me parece que debe ser sobre todo el papel de la validación de la ciencia, de diferentes tipos de conocimiento. Entonces, cuando desde la academia se logra hacer eso, relacionarse correctamente con la gente del pueblo, con los campesinos sobre todo, con los campesinos indígenas de manera muy, muy particular. Ha sido muy enriquecedora mi experiencia desde estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, como a la hora de conjuntar ambas cosas y de poder validar los conocimientos que tienen estas personas, entonces surge un conocimiento muy enriquecedor que no solamente enriquece al académico, al investigador, al científico, sino sobre todo enriquece a los productores, los hace valorar más el conocimiento que tienen. En ese tránsito, bueno, desde la universidad, desde la licenciatura, pues he visto diferentes experiencias que han sido bien interesantes en el sentido de cómo trabajar con estas colectividades, ¿no? Desde aquellos años, lo recuerdo mucho cuando trabajábamos acá en las Cuevas del Maíz, acá en Coscatlán, Tehuacán, y diferentes experiencias en la Selva Lacandona también. Ahí fui pues testigo de experiencias que no, por cierto, no necesariamente vienen a veces de la academia, vienen también de personas insospechadas, con un pensamiento crítico y científico, como me tocó ver en la Lacandona, por cierto, a catequistas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, haciendo trabajo científico desde la iglesia para poder promover mejoras alimentarias, por ejemplo, a base de soya como un buen sustituto de proteína, etcétera, ¿no? Entonces, han sido muchas experiencias que he observado, pero, insisto, el tema es la ciencia. Perfecto, bueno, yo creo que esto nos lo tenemos que llevar de reflexión. La teoría y la práctica combinadas transforman muchas realidades. Como ya lo ha señalado Maru, en la medida en que nos preocupemos, por ejemplo, en el tema del agua, de dónde viene el agua, que no solamente escuchemos las noticias que estamos viendo en la televisión, sino que nos preocupemos de cómo viene
el sistema del agua hacia nuestra ciudad, hacia nuestro pueblo, hacia nuestra comunidad, ver en el aspecto académico que hay distintas instituciones que sus investigadores están desarrollando distintas tareas para sembrar el agua, para informarle a la gente cómo puede sembrar el agua en estas épocas de lluvia, cómo aprovecharla al máximo. He visto a investigadores que van a comunidades en donde sus azoteas simple y sencillamente años atrás les permitían correr el agua y hoy ya hay un sistema que les permite captar el agua, darle un tratamiento y aprovecharla. O también como jóvenes están desarrollando distintos talleres para que el agua, en lugar de llevarla del traste, de lavatrastes al drenaje, pueda pasar por todo un sistema para poder ser reutilizada el agua en el jardín, en la recuperación de los suelos. Hemos visto cómo nuestra amiga Areli también dice, en las ciudades también podemos desarrollar este tipo de experiencias comunitarias. Y esas experiencias comunitarias no solamente, como lo han señalado, es cuestión empírica, ¿no? Se tiene que aprovechar lo que otros colectivos, los que otras comunidades han aprendido, lo han plasmado en algún video, lo han plasmado en algún libro, lo han plasmado en algún folleto y hoy sirve para que ahorremos tiempo. Y como Eli, eso lo he visto en su cooperativa, le ha pedido el apoyo al maestro Héctor, porque eso es el trabajo comunitario, para que él consiga a su vez gente que conozca de deshidratados, les dé charlas y esto les ha permitido ir a la sierra y transmitir el conocimiento. Y esa transmisión del conocimiento va generando una comunidad muy, muy interesante. Para ir cerrando, recomendaciones de cada uno de ustedes para las amigas y los amigos que nos están viendo en cuanto a crear comunidades de comunicación colectiva, comunicación comunitaria. Maru. Pues la recomendación es platicar de estos temas con sus amigos, amigas, sus familiares, sus compañeras y compañeros de trabajo. Sobre todo comentar si saben de dónde viene el agua que llega a tu casa, cómo llega hasta ahí, desde dónde se traslada y también analizar cuánta agua gastas en tu casa. Tienes ese conocimiento y después de saberlo, qué calidad tiene el agua que recibes. Platicar de estos temas es muy importante para poder ir arribando a qué se le llama la gestión del agua. De todo eso, bueno, estaremos hablando, pero es importante que ustedes investiguen estos temas. ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Areli. Sí, pues en el tema del cuidado del suelo, yo creo que el generar comunidad en los espacios públicos y apropiarnos de ellos es increíble porque conoces mucha gente y a lo mejor no los conocías en tu entorno cotidiano, pero al involucrarnos en este tipo de actividades es muy enriquecedor. Entonces, el hecho de pues preocuparnos con quién vivo, con quién comparto una colonia, con quién comparto un parque y podernos organizar es algo enriquecedor. Y en los grupos de WhatsApp que comúnmente existen, creo que es una buena forma de poder empezar. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Eli. Pues comentar, licenciado, y a todos los que nos están viendo que tenemos que hacer también conciencia de lo que consumimos, de lo que comemos. Probablemente necesitamos también acercarnos a las productoras y a los productores, comprarles en directo a ellos para beneficiar lo que ellos ya están haciendo. Y sin duda también involucrarnos más con el campo, ¿no? Saber de dónde viene lo que estamos consumiendo y lo que estamos llevando a nuestras casas. Pero qué mejor si podemos comprar una gran cantidad de fruta o de verdura a un precio justo y que nosotros mismos podamos beneficiarnos de esto distribuyéndolo con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todavía más aún que podamos tener la oportunidad de aprender a cómo se deshidrata aprovechando el sol. Entonces no solamente estaríamos beneficiando a un gran número de personas, sino también estaríamos evitando probablemente tener diabetes en algún momento. Así que pues muchas gracias y ojalá lo vayamos platicando. Gracias, Areli. Maestro Héctor. Comenzar con cosas simples, con cosas sencillas,
quien está interesado en este camino y quiera empezar a armar colectividades de comunicación, pues hay que irnos ya a la práctica. Si nos interesa el tema del agua, pues vamos a empezar con algo muy simple, un sistema de captación muy sencillito en nuestras casas. Vamos a empezar a ver cuánta agua somos capaces de colectar y luego para qué podemos usar esa agua, si para regar un arbolito, un jardincito que tengamos, para lavar o lo que sea. Yo creo que eso es muy importante, no querer empezar con grandes cosas, ¿no? Ahorita que decía el licenciado Abelardo de lo del tema del agua, esto que ustedes ven acá arriba de mi casa, de la casa de ustedes, es todo un sistema de captación de agua de lluvia, y yo tengo agua para todo el año. Aquí no tenemos agua de red, pero no nos falta el agua durante todo el año, porque de haber empezado con algo muy simple, con muy sencillito, pues ahora aquí hay agua para regar una superficie casi de 1000 metros cuadrados entre jardín y arbolitos, y no nos falta el agua, pero se comenzó desde poquito, ¿no? Desde un techito, con unos botes, con unos tambos, etcétera, y de ahí poco a poco fuimos escalando. Entonces hay que comenzar con cosas simples. Perfecto, pues amigas y amigos, los invitamos a que ustedes den el primer paso. Cualquier paso es muy importante para transformar nuestra realidad. En Comunidad 24 les manifestamos, no están solas, no están solos. En Comunidad 24 en vivo les podemos acompañar para que, si ustedes quieren desarrollar un proyecto de comunicación comunitaria, comuníquense con nosotros y se les puede dar el proyecto de guión, cómo utilizar las cámaras, cómo desarrollar alguna transmisión, y entonces empecemos a construir las y los trabajadores tanto de la ciudad como del campo nuestros propios contenidos, nuestras propias verdades, nuestras propias soluciones. Gracias a los invitados del día de hoy. Mañana miércoles hablaremos sobre Comunidad 24 en vivo y la salud. Hasta pronto, muy buenas tardes.